Asuntos Económicos, colegas diputados presentes en esta reunión, señores de la prensa, invitados especiales, público presente. Vamos a dar inicio hoy, 31 de enero de 2023, a la reunión ordinaria de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, siendo las 11:20 de la mañana. Para tal efecto, le voy a solicitar a la secretaria se sirva a verificar el quórum reglamentario. Secretaria. Sí, presidente. Honorable diputado Roberto Ábrego. Presente. Honorable diputado Ariel Alba. Presente. Honorable diputada Zenobia Vargas, presente. Honorable diputado Víctor Castillo. Presente. Honorable diputada Mayra González. Presente. Honorable diputado Elías Vigil. Presente. Honorable diputado Nelson Jackson. Presente. Honorable diputado Alain Cedeño. Presente. Honorable diputado Juan Diego Vázquez. Presente. Contamos con el quórum correspondiente, presidente. Gracias, secretaria. Existiendo el quórum reglamentario, declaramos formalmente abierta la presente reunión de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos. Proceda, secretaria, a darle lectura al orden del día. Orden del día de la reunión que ha de realizar la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos para el día de hoy, 31 de enero de 2024. Punto número 1, lectura de correspondencia. Punto 2, prohijamiento del anteproyecto de ley número 173 que deroga la ley 5 de 1997, por la cual se aprueba el contrato a celebrarse entre el Estado y la sociedad Panama Ports Company S.A. para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de contenedores de pasajeros, carga a granel y carga general en los puertos de Balboa y Cristóbal. Punto 3. Discusión en primer debate del proyecto de ley 1113, que establece el derecho del usuario del servicio de energía eléctrica a interponer un reclamo por inconsistencia en la facturación o inconvenientes en el funcionamiento del medidor, sin la obligación previa del pago de la factura objeto del reclamo. Punto 4. Discusión en primer debate del proyecto de ley número 1115, que modifica la ley 6 de 3 de febrero de 1997, por la cual se dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad. Punto 5. Discusión en primer debate del proyecto de ley número 1118, que modifica la ley 6 de 3 de febrero de 1997, por la cual se dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad y dicta otras disposiciones. Punto 6. Discusión en primer debate del proyecto de ley número 1119, que modifica el texto único de la ley 6 de 3 de 1997, que dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad. Punto 7. Discusión en primer debate del proyecto de ley número 422, que establece requisitos que deben cumplir las empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras de electricidad para presentar pliegos de aumento tarifarios ante la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, y se dictan otras disposiciones. Punto 8, lo que propongan los honorables diputados Roberto Ábrego, presidente, Zenobia Vargas, secretaria. Fin de la lectura del orden del día, presidente. Gracias, secretaria. Aprueban los honorables comisionados el orden del día leído. Ha sido aprobado. Ha sido aprobado. Siguiente punto, secretaria. Lectura de correspondencia. ¿Existe correspondencia? Existe una correspondencia. Honorable señor Kivian Panay, secretario general, Asamblea Nacional. Respetado señor secretario, me es grato dirigirme a usted a fin de informarle que he habilitado a mi suplente, la honorable diputada Mayra González, a sesionar alternadamente con el principal en las sesiones ordinarias y en las comisiones de presupuesto, credenciales, reglamento ético parlamentario y asuntos judiciales, y la Comisión de Comercio, desde el día 29 hasta el 31 de enero y el día 1 de febrero del presente año. Sin otro particular, atentamente el diputado Francisco Alemán.
Fin de la lectura de correspondencia, presidente. Siguiente punto, secretaria. Punto 2, prohijamiento del anteproyecto de ley número 173 que deroga la ley 5 de 1997, por la cual se aprueba el contrato a celebrarse entre el Estado y la Sociedad de Panamá Port Company S.A. para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de contenedores, ro-ro de pasajeros, carga a granel y carga general en los puertos de Balboa y Cristóbal, presidente. Tenemos una propuesta en mesa. Sí, va a ser, darle lectura a la propuesta en mesa. Los honorables diputados Roberto Ábrego y otros proponen que se omita la lectura del anteproyecto de ley número 173 que deroga la ley 5 de 1997, por la cual se aprueba el contrato a celebrarse entre el Estado y la Sociedad Panamá Ports Company S.A. para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de contenedores ro-ro de pasajeros, carga a granel y carga en general en los puertos de Balboa y Cristóbal. Fundamento de derecho, artículo 127 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presidente. ¿Aprueban los honorables comisionados la propuesta leída? Ha sido aprobada. Ha sido aprobado. ¿Qué? Entonces, en discusión, con el tema de discusión, el prohijamiento del anteproyecto de ley número 173 que deroga la ley 5 de 1997, por la cual se aprueba el contrato a celebrarse entre el Estado y la Sociedad Panamá Port Company S.A. para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de contenedores, ro-ro de pasajeros, carga a granel y carga general en los puertos de Balboa y Cristóbal. Ofrecemos la palabra. Tiene la palabra el proponente, honorable diputado Arnulfo Díaz. Muy buenos días, damas y caballeros, diputados de esta distinguida comisión, invitados especiales, miembros de la prensa. Como ya bien se ha dicho, este anteproyecto de ley que propone la derogación de la ley 5 de 1997, que ya se ha mencionado en varias ocasiones este título, hemos visto que frente a cambios significativos en el panorama económico y social y logístico de la República de Panamá, en aras de promover los principios de transparencia y equidad para el Estado, hemos visto que han existido muchos avances e importantes adendas y en temas legislativos, para la cual citaremos algunas leyes que se han renegociado dicho contrato. Por ejemplo, la Ley 55 de 2005, la Ley 25 de 2010 y la Ley 79 de 2012. Esto ha aumentado las expectativas y los alcances que ha tenido esta importante empresa en renegociaciones múltiples con el Estado, y pues nos llama poderosamente la atención de que nosotros debemos de legislar para lograr acuerdos y consensos, y también que se vea el impacto de la modernización global y que esto abarca en cierta forma el hub logístico de nuestro país. En este aspecto podemos mencionar que en el año 2000 tuvimos la reversión del Canal de Panamá y posteriormente sufrió una ampliación de sus esclusas. Cabe mencionar que esto es importante, este contrato, que se cumplan con altos estándares y transparencia y la rendición de cuentas. El año antepasado, o sea, en el año 2021, el diputado Pedro Torres solicita al administrador el procurador de la administración que revisara este contrato y si existe un fallo o un informe que consta de 27 páginas, en la cual se evidencia algunos rasgos de inconstitucionalidad. Yo siento que estos son contratos muy largos, son contratos que realmente cabe mencionar que son 25 años de contrato y que está contemplado la renovación de dicho contrato, pero si, nosotros debemos de ver que desde 1997 el contrato tiene prácticamente las mismas regalías para el Estado, y debemos de entender de que el crecimiento de nuestros puertos, tanto de Cristóbal como el de Balboa, han crecido significativamente, y el manejo de la cantidad de operaciones que se hace es sumamente importante y debería de tenerse
una renegociación más importante con el Estado panameño para ver el tema de los compromisos contractuales de nuestro Estado. Así que yo lo dejo hasta aquí. Quisiera pedirle a esta comisión su aprobación o su proyecto para esta importante ley que he presentado el día de hoy, señor presidente. Gracias, honorable diputado Arnulfo Díaz. Ofrezco la palabra. Presidente. Tiene la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Muy buenos días para usted y para todos los colegas. Yo siento una gran estima y respeto por el diputado proponente del anteproyecto y debo coincidir con él en el 99% de su planteamiento. Yo creo que el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports fue sin duda alguna perfeccionado en un momento distinto para la sociedad y la economía del país, no se discute. Yo creo que sus renegociaciones en el futuro y su principal negociación cuando se dio en el 97 no aseguraron los mejores intereses para el país, no se discute. Yo creo que su última, digamos, extensión o prórroga, como lo establecía el contrato, hecho por este gobierno, porque hay que decirlo, compañero, aprobada por este gobierno en la Junta Directiva de la AMP, por entre otras personas el Contralor, que debió precisamente garantizar los mejores intereses para el país, pero sabemos que no lo hace, porque no lo hizo con el contrato con Minera Panamá, que tenía 25 inconstitucionalidades, y él dijo, no, esto hay que refrendarlo porque sí. Y cuando vimos era un contrato evidentemente lesivo para el país, así como otro número de ministros y directores dieron una prórroga al contrato con Panama Ports. Yo no estoy de acuerdo con ese contrato. Yo creo que nosotros deberíamos analizar cuál es el futuro de nuestro país para poder desarrollar nuestro sector logístico, que por obvias razones el canal interoceánico de Panamá debe ser un sector pujante, que lo es, pero yo creo, y lo hablo con expertos en el sector, puede serlo mucho más. Y no solamente por lo que esta empresa puede llegar a hacer, que es pagarnos poco y recibir mucho, pero es que en terrenos de esa concesión agarran y dicen, bueno, yo no opero, te alquilo a ti a una millonada porque yo pago al final bicoca y yo me hago un montón de plata. Eso está ocurriendo hoy. No conforme con eso, han permitido, promovido y auspiciado financieramente a que se cree oposición a la construcción de otros puertos en este país que son necesarios. Porque sabemos que esa empresa y sus malas prácticas está detrás de que haya líderes de la opinión pública, políticos, económicos, que impidan que se hagan otros puertos que el país requiere para aprovechar sus bondades geográficas y de la existencia del canal, para que el país siga explotándose y que esa economía que el país tiene llegue de verdad a todo el mundo, para crear más empleos, para crear más riqueza y distribuirla entre todo el país. Por ende, con esto quiero dejar claro que yo no estoy ni a favor de la empresa, ni a favor del contrato, ni de la relación contractual, ni de la prórroga que dieron, ni de nada por el estilo. Yo en lo que sí ruego a esta comisión, y con gusto lo converso con el diputado proponente, es que precisamente por lo que él mismo dice en su presentación del anteproyecto, que es que ese contrato puede, como ya encontramos uno que tenía 25 vicios de inconstitucionalidad, ese contrato mucho más antiguo puede tener un número similar de vicios, pero es que además puede tener uno, y con uno se cae, y tendríamos la oportunidad de aprovechar mejor ese potencial económico que tiene el país. Yo creo que si consideramos que el contrato con Panama Ports es inconstitucional, debe ser los mecanismos constitucionales, es decir, la declaratoria de inconstitucionalidad por la Corte, la que debe dirimir esto. Porque a mi juicio, colegas, la Asamblea puede enunciar o expresar que el contrato no es acorde con la Constitución, pero a mi juicio eso no nos brinda el asidero jurídico para derogarlo. Porque podríamos estar cayendo nosotros en algo tan grave y tan contrario a derecho como el propio contrato. Y bueno, yo no quiero traer a este país
que necesita concordia, que requiere unidad, que requiere que salgamos adelante los momentos duros que vivimos a final del año pasado. ¿Y por qué lo digo? Porque ya tuvimos esta discusión de que si la Asamblea puede o no puede derogar proyectos que ya aprobó, bien o mal. Y bueno, yo creo que ahí hubo un consenso generalizado de que lo sano era que la Corte, el órgano judicial, jugara su rol. Porque la Corte es la que debe decidir, más allá de las opiniones, si algo es o no es legal, si algo es o no constitucional. Entonces yo sí creo, colegas diputados, que si bien comparto plenamente el sentimiento expresado por el proponente, plenamente, me toca como abogado y como diputado que debo defender los intereses del país, evitar una demanda más o una situación compleja más. Y por eso ruego que analicemos profundamente la legalidad de estos actos. Repito, pese a que comparto plenamente el interés del compañero en que esos contratos sean tirados al piso y renegociados completamente en beneficio al país. Y ese y otros habría que entrar a ver, compañero, ese y otros habría que entrar a ver. Este país se dirigió económicamente a esto. Y si vemos, diputados, y es algo de lo que se ha hablado poco, yo no voy a ponerme aquí a pelear política cuando tenemos una discusión que nos une, que es ver cómo aseguramos una energía de menor costo y de mayor calidad al usuario. Eso aparentemente nos une, enhorabuena. Pero qué casualidad, colega. Lo de la mina fue en ese mismo periodo presidencial. Este contrato en ese mismo periodo presidencial. El entuerto que nos trae hoy, porque está anacrónico, la ley del 96 es anacrónica al 2024 del mismo periodo presidencial. La apuesta en ese periodo era esa, darle las formas de producir dinero que este país tiene por bendición a determinados sectores económicos que se apoderan de ellos y empiezan a lucrar para ellos, y no necesariamente para el beneficio del país. Sin duda eso tiene que cambiar, sin duda eso tiene que cambiar. Pero yo lo que creo es que todos debemos, en un consenso político y revestido de legalidad, entender cuál es la mejor manera para garantizar ese camino de poder redistribuir para que en el país, porque este país, y siempre dicen los gobiernos, que me ha tocado vivirlo de cerca y los anteriores, es que Panamá crece. Ellos dicen, los opositores nos critican, pero el país crece. Sí, pero no se desarrolla, porque no es lo mismo. Sí, en este país entra más plata, pero vamos a Darién a preguntarle a los darienitas si ellos creen que hay más plata en Darién, y hay más desarrollo en Darién, y hay menos pobreza en Darién. No he ido nunca, colega, es una deuda que tengo con usted y con el pueblo de Darién, pero yo sé la respuesta. No hay más desarrollo, no hay más riqueza, no hay mejores condiciones. Pero preguntémosle a Panamá por cuánto tiempo tiene sacando y haciendo ahí y cuánto se ha hecho y cuánto nos ha pagado. Me acuerdo cuando estábamos en la discusión de ver cómo impedíamos esa prórroga, que solo en las áreas aledañas, aquí cerquita en Balboa, de que se habían cumplido con el volver a mover las áreas deportivas de ahí a la comunidad, ni eso han cumplido, es lo que dicen algunos expertos. Entonces yo sí creo que esto hay que revisarlo ampliamente, en miras a un plan nacional de real desarrollo. No estoy seguro si una propuesta derogatoria es la vía idónea. Cumplo con dar mi opinión respetuosamente y bueno, que la comisión tome la decisión. Gracias, presidente. Gracias a usted, honorable diputado Juan Diego Vázquez. Ofrezco la palabra, tiene la palabra el honorable diputado Ariel Alba. Buenos días, presidente. Buenos días, colegas diputados. Buenos días, invitados especiales y funcionarios de la Asamblea Nacional. Este anteproyecto de ley presentado por el diputado colega Arnulfo Díaz, que celebra el contrato entre el Estado y la Sociedad Panamá Ports Company S.A. En efecto, como lo dijo el colega que nos antecedió, fue en esta administración que hubo se dio la extensión del contrato, una cláusula que aparece en el contrato que se refiere a la renovación automática, una palabrita que ha causado mucho, puedo decir que hasta daño en este país. Y en efecto, si vemos los contratos, 1997, podríamos nosotros interpretar que en aquel tiempo, cuando estábamos en la transición de lo gubernamental a lo que tenemos hoy, sistemas mixtos, tal vez quienes tenían mayor experiencia en esto
sacaron ventaja en este país y por eso que tenemos contratos hoy en día que realmente sí tenemos que revisar. Y es una función de esta Asamblea Nacional revisar lo actuado, máxime que en aquellos tiempos, 1997 a la fecha, han pasado muchos años, la situación económica ha cambiado, todo ha variado, hoy el costo de la vida es mucho más alto y no podemos seguir recibiendo lo mismo en los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Y les hago un ejemplo aquí de lo que estamos hablando. Lo que nos trae hoy aquí a nosotros es el tema eléctrico. Y cuando nosotros vemos el texto único, en el tema eléctrico, el artículo 2, numeral 3 dice, promover la competencia y la participación del sector privado como instrumentos básicos para incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios mediante las modalidades que se consideren más convenientes al efecto. Cuando nosotros leemos esto nos damos cuenta que eso es una total falsedad. Si aquí las eléctricas lo que hicieron fue distribuirse el país en dos partes, una agarró para un lado, la otra agarró para el otro y que sufra el pueblo panameño. Lo mismo sucede con todos estos contratos y sí estoy de acuerdo que nosotros debemos prohijar este anteproyecto y también iniciar un debate. ¿El resultado cuál va a ser? No lo sé, pero sí debemos irnos a fondo de este contrato y buscar las alternativas que tengamos nosotros como país para tener mejores beneficios para este país, entendiendo, vengo de la empresa privada, entendiendo que no vamos a ir en contra de nadie, de ninguna empresa, que tal vez podemos ser el apoyo para que estas empresas tengan contratos que realmente cumplan con todos los requisitos y que cumplan con lo que constitucionalmente se establece en este país. Así que, presidente, de nuestra parte, considero que este anteproyecto sí debe ser prohijado y que debe ser evaluado y al final, al menos que nosotros hagamos nuestro trabajo de fiscalización y podamos realmente tener un concepto claro de lo que ha sucedido y de lo que está por suceder, entendiendo que nuestro país cada día evoluciona y que nosotros queremos lo mejor para nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, honorable diputado Ariel Alba. Tiene la palabra el honorable diputado Alain Cedeño. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, estimados colegas. Muy buenos días a todos los presentes. Yo voy a ser breve, pero sí quiero dar una acotación a este anteproyecto que se acaba de presentar. Para mí, realmente, las renovaciones, después de 20 años, un contrato automática o que dependan directamente solamente de una institución o de una persona, como fue el caso de Panamá Ports, que la Contraloría era la que tenía que decir si Panamá Ports había cumplido durante toda la trayectoria del contrato con los parámetros eso era el único requisito. Si tú habías cumplido, se te podía renovar el contrato por otros 20 años más. Y yo lo dije en el Pleno, yo nunca he estado de acuerdo con esas renovaciones automáticas por el hecho de que inclusive el Estado pierde una oportunidad de tener un mejor dividendo, una mejor utilidad de los contratos que realiza, de los negocios de los que pretenden tener con las empresas que contratan con el Estado. Y es que en 20 años, ustedes saben los adelantos tecnológicos que hay, que ustedes pueden definitivamente hacer un trabajo con mucho menos personas, con mucho más tecnología y te puede dar mejores resultados. Entonces, solamente viéndolo por el área tecnológica, tú estás arriesgando por 20 años un mejor beneficio para el Estado. Y lo segundo es que si tú ya tienes tus instalaciones, si ya tú tienes una empresa que contrataste hace 20 años, indudablemente que tú tienes muchas más ventajas para competir con cualquier otra empresa que venga, ya sea por las instalaciones que tienes y porque también aprovechas la tecnología, porque estás haciendo un buen negocio. Entonces, ¿cuál es el miedo de ir a una competencia cada vez que termina tu tiempo, tu temporada? Indudablemente que el Estado está perdiendo con esas renovaciones automáticas. Eso ya no debe existir en ningún tipo de contrato con el Estado. Y eso lo tenemos que ver. Y sí, el tema de la inconstitucionalidad
se tiene que ver con la Corte perfectamente. Si este diputado ha presentado algunas veces ante la Corte cuando creemos que existe algún tipo de inconstitucionalidad, la Asamblea perfectamente puede hacer el trabajo, porque tenemos que fiscalizar que todos los negocios que tiene el Estado con terceros en realidad le den el beneficio que necesitan las mayorías. Entonces, perfectamente nosotros podemos reevaluar y analizar este contrato y dar la voz de alerta para esto. Así que, para mí, estoy completamente de acuerdo que tenemos que revisar este y cualquier otro contrato para ver si en realidad estamos con una negociación firme y que sea beneficiosa para el Estado. Gracias. Gracias a usted, honorable diputado Alain García. Alain Cedeño, ofrezco la palabra. No existiendo más oradores, damos por cerrada la discusión. Aprueban los honorables comisionados el prohijamiento del anteproyecto de ley 173 que deroga la ley 5 de 1997, por la cual se aprueba el contrato a celebrarse entre el Estado y la Sociedad Panamá por Compañía S.A. para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de contenedores, ro-ro de pasajeros, carga a granel y carga general en los puertos de Balboa y Cristóbal. Ha sido aprobada. Queda adoptado como proyecto de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos. Siguiente punto, secretaria. Punto 3. Discusión en primer debate del proyecto de ley 1113 que establece el derecho del usuario del servicio de energía eléctrica a interponer un reclamo por inconsistencia en la facturación o inconvenientes en el funcionamiento del medidor sin la obligación previa del pago de la factura objeto del reclamo. Secretarias, ¿existe alguna propuesta en mesa? Si existe, sírvase a darle lectura, por favor. Los honorables diputados proponen que se omita la lectura del proyecto de ley número 1113, que establece el derecho del usuario del servicio de energía eléctrica a interponer un reclamo por inconsistencia en la facturación o inconvenientes en el funcionamiento del medidor sin la obligación previa del pago de la factura objeto del reclamo. Fundamento de derecho, artículo 127 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Aprueban los honorables comisionados la propuesta leída. Ha sido aprobada. Siguiente punto, secretaria. Ofrecemos la palabra. Ofrecemos la palabra. Estamos en discusión, o al menos decretar un breve receso a poner un acuerdo. ¿Puedo dar la explicación? Bueno, reanudamos la sesión. Debo explicar pues que esta alteración del orden obedece a la necesidad de que los comisionados hemos por consenso determinado que como se trata de la misma materia que tiene que ver con la prestación del servicio público de electricidad,
el ente regulatorio, el ente institucional regulatorio, tratándose de la misma materia, lo lógico es agrupar en un solo cuerpo, un solo texto, todos esos proyectos, estos 5 proyectos, y discutirlos bajo una misma cuerda, como si estuviésemos hablando de una consolidación de un solo proyecto que tiene que regular de manera íntegra el texto que reforma la ley 6 de 1997 relativa pues a la prestación del servicio público de electricidad. Así que ese es el contenido por el cual hemos pedido la suspensión del orden y entonces estamos fusionando esos 5 proyectos. Continúe, secretaria. Los honorables diputados Roberto Abrego y otros proponen que el punto 4, 5, 6 y 7 del orden del día se discuta en conjunto con el punto 3 del orden del día. Fundamento de derecho, artículos 104, 105 y 177 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Apruebo los honorables comisionados, la propuesta leída. Ha sido aprobada. Siguiente punto, secretaria. Las omisiones. Sírvase, secretaria, a leer la propuesta de mesa. Los honorables diputados Roberto Abrego y otros proponen que se omita la lectura del proyecto de ley 1115 que modifica la ley 6 de 3 de febrero de 1997 por el cual se dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad. Fundamento de derecho, artículo 127 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Apruebo los honorables comisionados, la propuesta leída. Ha sido aprobada. Siguiente punto, secretaria. Los honorables diputados Roberto Abrego y otros proponen que se omita la lectura del proyecto de ley 1118, que modifica la ley 6 de 3 de febrero de 1997, por el cual se dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad y dicta otras disposiciones. Fundamento de derecho, artículo 127 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Apruebo los honorables comisionados, la propuesta leída. Ha sido aprobada. Siguiente punto, secretaria. Los honorables diputados Roberto Abrego y otros proponen que se omita la lectura del proyecto de ley 1119, que modifica el texto único de la ley 6 de 3 de 1997, que dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad. Fundamento de derecho, artículo 127 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Apruebo los honorables comisionados, la propuesta leída. Siguiente punto, secretaria. Ha sido aprobada. Ha sido aprobada. Los honorables diputados Roberto Abrego y otros proponen que se omita la lectura del proyecto de ley 422, que establece requisitos que deben cumplir las empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras de electricidad para presentar pliegos de aumento tarifa ante la Autoridad Nacional de Servicios Públicos y se dicta otras disposiciones. Fundamento de derecho, artículo 127 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Apruebo los honorables comisionados, la propuesta leída. Ha sido aprobada. Ha sido aprobada. Siguiente punto, secretaria. ¿Qué punto? Viene una propuesta. ¿Existe en mesa la propuesta de la creación de la comisión, de la subcomisión? Tal como ha quedado, pues, la mecánica de discusión de los 5 proyectos en uno solo, por la complejidad del tema, obviamente se hace obligante contar con la participación de todos los agentes económicos, usuarios, instituciones, generadoras, distribuidoras, y para eso es conveniente entonces crear una subcomisión para que en el término de 20 días hábiles, según hemos acordado con los comisionados, se rinda un informe completo relativo a todo lo que tenga que ver con el servicio público de electricidad, dirigido a buscar eficiencia, capacidad, calidad en el servicio y sobre todo mejores precios al consumidor. Entonces vamos a designar, la comisión estará integrada por los honorables diputados Juan Diego Vázquez, Ariel Alba
y el suscrito Roberto Ábrego, quien la preside. Si están de acuerdo los honorables comisionados. Queda adoptada la subcomisión. Entonces tenemos un plazo de 20 días hábiles para tomar y llevar a cabo las acciones y las gestiones y las reuniones que sean necesarias, reitero, con las instituciones, agentes económicos, usuarios, buscando un solo propósito frente a las manifestaciones crecientes de la deficiencia del servicio, de la forma como tanto las generadoras como las distribuidoras no cumplen, y ya está demostrado con su responsabilidad por la flexibilidad que ofrece la propia ley que crea el régimen institucional de la prestación del servicio público de electricidad, que viene desde 1997 y que va a cumplir 30 años donde hay una real distorsión. ¿Por qué? Porque tanto las generadoras como las distribuidoras tienen su propio libro, tienen sus propias estrategias y sobre todo en los contratos con el estado de concesión, el Estado simplemente es un convidado de piedra en la administración. Porque ¿de qué me sirve o de qué nos sirve al pueblo panameño que el país, el Estado tenga el 49% de las acciones si la administración unilateral, absoluta, la tiene la empresa concesionaria? Por eso yo tengo la seguridad absoluta y es la voluntad de esta comisión y todos los diputados que componemos la Asamblea Nacional de Diputados, hacer un cambio completo en el marco regulatorio del sistema público de la prestación del servicio de electricidad. A todos nos anima la mejor intención y la mejor voluntad de contribuir al máximo, porque este es un tema de Estado, es un tema de país donde están envueltos los intereses de todos los panameños y justamente ese es el argumento más importante que nos anima a nosotros para que una vez que hayamos recopilado la participación de todos los sectores, podamos hacer de verdad un cambio radical en el nuevo texto que debe regular las relaciones en la prestación del servicio de electricidad, que va a pasar por implementar muchos elementos legales que no contempla la Ley 6 de 1997, que prácticamente el ente regulador, en este caso la Autoridad de Servicios Públicos, es otro convidado de piedra. No tiene participación en lo que es la fiscalización, en las auditorías, en la calidad del servicio. No participa en el mercado ocasional. Las generadoras no están obligadas a participar en la compra de energía a corto plazo, especulando en el mercado ocasional para ser más caro el servicio. Las distribuidoras, igual, que ni siquiera le dan mantenimiento a sus propias redes que ya han construido y solamente se limitan a ir creando nuevos servicios, pero para ofrecerle a otros usuarios y las redes y mantenimiento totalmente deterioradas. Entonces, requerimos de verdad una transformación, porque en Panamá las generadoras y las distribuidoras que operan hoy casi en un servicio global, en unas partes en Panamá son, por ejemplo, generadoras, pero en Costa Rica son distribuidoras y viceversa. Entonces crean una distorsión en el mercado y es donde nosotros vamos a apuntar para que en efecto procuremos
no semánticamente, sino establecer criterios reales y concretos donde la participación creciente y reguladora de la autoridad de los servicios públicos pueda establecer su autoridad para evitar la cantidad de distorsiones que la propia ley de 1997 establece y que le da una abierta liberalidad tanto a las generadoras como a las distribuidoras. Además de que esa ley 6 de 1997 también debe adecuarse a los requerimientos modernos en materia de transparencia. Ahí nadie sabe quiénes son los accionistas, quiénes son los beneficiarios finales. Y por eso se requieren justamente las adecuaciones que permitan transparencia absoluta en la prestación del servicio. Así que con esto dejamos el marco abierto para que los 3 comisionados, subcomisionados designados, obviamente con la participación amplia, tanto del resto de los comisionados como de los diputados que no forman parte de esta comisión, puedan nutrir a la subcomisión de manera que en los próximos 20 días hábiles podamos ofrecer al país un verdadero debate de este proyecto de ley unificado que signifique de una vez por todas beneficio al país, beneficio a los usuarios, en donde cada uno de nosotros, cada uno, tiene experiencia en la ineficiencia en la prestación de esos servicios. Así que con esto terminamos los puntos que ha sido objeto esta mañana en la comisión y damos por clausurada la misma, agradeciéndole a todos. Sí, exacto. Una observación me hace la Secretaría. Para clausurarla una vez, bueno, clausuramos estos puntos y para darle contenido hay un punto adicional que es lo que propongan los honorables comisionados. Sí, punto 8, lo que propongan los honorables comisionados. Presidente. Tiene la palabra el honorable diputado Juan Diego Vázquez. Sí, no, nada más para saber cómo la comisión ha adelantado los esfuerzos para que el cuestionario que aprobamos la semana pasada sea respondido por el ministro de Comercio. Ok. Buena pregunta, diputado Juan Diego Vázquez. Cuando usted presentó la propuesta de citación, no estableció la fecha. Y frente a esas circunstancias se le entregó la carta al secretario. Yo pregunté también para cuándo estaba citado el ministro de Comercio e Industria y nos comunicaron que esa nota se le había enviado al secretario general para que el secretario general coordinara la fecha exacta con el ministro. Así que tan pronto nos la suministren, con mucho gusto, se la suministramos, señor diputado. Entonces, concluimos esta reunión siendo las 12:02 de hoy, 31 de enero del 2024. Agradeciéndole a la presencia a todos, que tengan un excelente día. De esta forma damos por finalizada esta sesión de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos. Agradecemos a todos los presentes por su participación.